Bien, amados, Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir con ustedes pues una escuela bíblica más para la gloria de su nombre y para la edificación de cada uno de nosotros, pues la palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Gloria al Señor. Hoy vamos a iniciar el estudio bien detallado del Evangelio de Juan. Amén. Ese Evangelio de los cuatro Evangelios, el que escribió el discípulo amado, ¿verdad? El que escribió Juan. Y aunque el Evangelio en sí mismo no menciona el nombre de Juan directamente, sí hace ciertas alusiones a que era ese discípulo amado, ¿verdad? Al cual Jesús tenía aprecio. De hecho, Juan era el discípulo más joven de todos los discípulos de Jesús. Amén. Bien, y como objetivo principal, entonces, pues tenemos en la clase de hoy, recuerden que el libro de Juan, y lo vamos a ver, vamos a tomarlo muy así, bien detalladito, versículo tras versículo. Por ejemplo, en la clase de hoy vamos a estudiar los 5 primeros versículos, apenas. Escuche eso, los 5 primeros versículos, porque de estos primeros 5 versículos, de entender estos primeros 5 versículos, depende que podamos entender el objetivo del libro de Juan y de aceptar lo que Juan nos enseña allí. Entonces, claro, a través del Espíritu Santo, entonces nosotros podemos aceptar la verdad principal del Evangelio, que es Cristo, que es Dios. Dios, Jesucristo es Dios mismo. Amén. Entender entonces el objetivo principal, entender la preexistencia de Jesucristo, ¿sí? O sea, Jesucristo existía desde la eternidad y hasta la eternidad, ya lo veremos. Entender que todo lo que existe fue hecho por Cristo. Amén. Entonces, por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, Dios estaba desde antes de que existieran todas las cosas. Cristo estaba desde antes que existieran todas las cosas. El tercer objetivo es reconocer que Cristo es la luz del mundo. Juan dice en un momento también la luz del hombre. Amén. Y vamos a ver cómo esto se identifica a través de los estudios que vamos a llevar de ahora en adelante, ¿verdad? En las próximas semanas para estudiar muy al dedillo, muy en detalle este libro. Amén. Vamos a leerlo. Quiero que lo lea conmigo en esta ocasión. El Evangelio de Juan en el capítulo 1, del versículo 1 al 5. Y leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estos 5 versículos los vamos a analizar a continuación. Antes de, ya decíamos, el libro de Juan, el Evangelio, ¿verdad? Que escribió Juan. Se estima que para el año 90 aproximadamente después de Cristo, Juan de hecho fue el último de los discípulos en morir, ¿verdad? Juan era el más joven, como les comentaba al principio también, de los 12 y era el hermano de Jacobo, ¿verdad? Ya recordarán el caso de Jacobo y Juan. Más de la mitad del libro contiene palabras dichas por Jesús, más que cualquier otro de los evangelios. Los otros evangelios se consideran como evangelios sinópticos, es decir, son muy parecidos y narran los acontecimientos de aquellos que lo vieron, o en el caso de Lucas, aquel que estudió a los que lo vieron, ¿verdad? Esos acontecimientos, y usted lo puede comparar incluso de manera paralela uno con otro. Y claro, Lucas es más extenso, pero definitivamente son muy parecidos en lo que narran. Juan se sale de la norma y Juan se va hacia un punto medular. Y es que su lector, los que lean el libro, puedan entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios mismo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que, si vamos a estudiar el libro de Juan,
deberíamos utilizar la misma frase que le dijo Dios, ¿verdad? Que dijo Dios, le dijo a Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 5, cuando le dijo, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Amén. Entonces quiero invitarte a que en el estudio del Evangelio que estamos iniciando hoy, pues sepamos que esto es una palabra santa, que es la palabra de Dios mismo. Cuando Juan ahora nos va a hablar y nos va a mostrar esa parte de Jesucristo que muchas personas ignoran, incluso que el mundo combate hoy día de múltiples formas. Juan comienza su evangelio con un prólogo, ¿verdad? En el que nos adelanta y resume muchos de los grandes temas que después desarrollará en el resto del libro. Ya lo veremos. Y temas como cuáles, fíjense, Jesucristo, el eterno Dios, su eternidad, es parte de lo que Juan nos habla allí. En el principio, ¿verdad? Cuando habla de en el principio, hablando de que Jesús es eterno, gloria a Dios, y que ya existía en el principio, ¿verdad? Su comunión con el Padre era con Dios. Esa frase explica muy bien esa parte de que tenía comunión con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, también dice su divinidad, ¿verdad? El verbo era Dios. Hablando y diciendo puntualmente de que Jesús era Dios también. Su atributo divino, ¿verdad? De creador de todo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Gloria a Jesús. Sus atributos divinos como vida y luz. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. También su triunfo sobre las tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Bien, amados, entonces entremos en detalle. En el principio, cuando Juan habla de en el principio, ¿verdad? Recordemos que en Génesis 1:1 también la Biblia empieza. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Pero el prólogo de Juan lleva nuestro pensamiento aún más allá de la creación. O sea, Juan se va más atrás. Juan se va a la eternidad. A hablarnos de en ese principio, no en el principio que menciona Génesis 1:1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, no, más antes de eso. Más atrás todavía. Oh, gloria a Dios. Juan, bendito el nombre del Señor, es terrible. Dice, el Señor Jesucristo se refirió a ese momento cuando dijo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Se fija que Juan se fue mucho más atrás todavía. Cuando habla de en el principio, Juan está hablando desde la eternidad, cuando Cristo existía en Dios mismo. Gloria a Jesús. Y eso lo entendemos y lo aceptamos por la Trinidad, ¿verdad? De que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son uno. Gloria al Señor. Era el verbo. Esta palabra la hemos escuchado muchas veces. Y Juan utiliza justamente la palabra griega logos, que se traduce, ¿verdad?, como verbo o palabra, ¿verdad?, para referirse al Señor Jesucristo. En el principio era el logos, era el verbo. Sí, pero fíjense que no es una palabra simplemente y ya, ¿no? Porque este término en la filosofía griega, ellos lo utilizaban y hacían referencia a aquella palabra hablada o escrita. Pero no solo cuando se hablara y se escribiera, sino más allá. Aun cuando esa todavía no se había pronunciado, es decir, al pensamiento, a la mente. Eso se podía equiparar, incluso ellos le equiparaban a la razón. Entonces, para muchos de ellos, el logos apuntaba hacia el principio de la racionalidad en el universo, a la inteligencia detrás del orden y la uniformidad en que se observaba en el cosmos, es decir, en el todo, en el mundo, ¿verdad? Aunque carente de personalidad. Para ellos, ese logos era eso que hacía funcionar al mundo. Y que ellos, obviamente, como paganos, no le llamaban Dios. ¿Sí? Y a eso era que Juan quería recalcarle y hacerle efecto. Ese verbo, ese logos, eso que ustedes creen que es la inteligencia que formó el mundo y lo hace funcionar, ese es Dios, ese es Jesucristo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Aleluya. Era el verbo. Juan también se refiere al Señor Jesucristo. Cuando ese término, ya decíamos, de la filosofía,
Entonces, ¿para qué? Podemos decir que lo hacía por varias razones. Porque quería captar el interés probablemente de aquellos que entendían, captar la atención de aquellos que entendían que algo, una nada puso a funcionar todo, pero también para probablemente, y quizás aquí todavía con mucha mayor razón, para corregir ese error y decirle, mira, no se trata de un logos. O sea, no sé, ese logos se llama Jesucristo, tiene un nombre. Es el yo soy. Aleluya. Que el mismo Cristo, y lo veremos también más adelante, se refiere a él mismo como el yo soy. Ese yo soy, aleluya, que le dijo a Moisés, dile a ellos que yo soy. Gloria a Jesús, el Dios Todopoderoso. Entonces, para corregir ese mal, no es algo fortuito, no. Hay un Dios que tiene el control y que creó todas las cosas. ¿Verdad? Entonces, al inicio el evangelista nos explica justamente quién ha creado el universo y quién lo rige. Esa persona divina se llama Jesucristo. Para que no haya duda, ¿eh? Además, va a utilizar el término para enseñarnos que de la misma forma que la palabra o el discurso de un hombre nos da a conocer su pensamiento, cuando alguien habla, hay personas que dicen, mira, si tú quieres conocer a alguien, déjalo que hable. Y cuando esa persona comienza a hablar y a decir, ya tú más o menos vas estudiando y puedes decir, esa persona es de tal manera, o esa persona es tal cosa, o da para tal cosa. ¿Verdad que sí? Entonces, así mismo Juan lo utiliza eso. De la misma forma Juan lo usa para enseñarnos, para mostrarnos que el verbo, es decir, Jesucristo, nos declara la mente de Dios. Nos declara lo que Dios tiene para con el hombre, lo que Dios diseñó para con el hombre. Bendito es el nombre del Señor. Solo Cristo podía declararnos con toda precisión y exactitud y profundidad, gloria a Dios, la mente de Dios. Porque como él mismo dijo en Mateo 11:27, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien Él lo quiere revelar. Fíjense qué hermoso es esto. Por eso también nosotros como cristianos y que hemos conocido a Dios tenemos que valorar, aleluya, lo que Dios ha depositado en nuestras manos, porque esto es una salvación grande. Y esta gran salvación fue Dios que quiso revelárnosla a nosotros. ¿Cuántas personas hay por ahí que anhelarían y uno le habla y se quedan y no quieren escucharlo? Porque a ellos todavía probablemente no se les ha revelado, gloria a Dios, el Padre a través de su Hijo. Aleluya. En este sentido, el autor de los Hebreos nos dice de Cristo que es la revelación definitiva de Dios. Dice Hebreos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo para los padres, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjense hasta dónde llegó el amor de Dios. Llegó hasta revelarse a sí mismo a través de él mismo, de su Hijo. Gloria a Dios. Otro detalle importante también que Juan nos hace notar es que el verbo era, no que llegó a ser. Es decir, ya el verbo existía atrás, antes de. Más adelante, entonces Juan, para referirse, dice, aquel verbo fue hecho carne. O sea, aquel es porque ya existía. No dijo, como dicen algunos, el verbo fue hecho carne. No, bueno, sino que aquel verbo, aquel que ya existía, fue hecho carne. Podemos resumir entonces diciendo que Cristo era Dios por toda la eternidad, pero como llegó a ser un hombre en un momento concreto de nuestra historia. Cristo ya era Dios, como bien establece la palabra, y entonces luego vino a ser como nosotros, para revelarnos entonces el plan divino, la mente de Dios a nosotros. Por esta razón el Señor Jesucristo pudo afirmar ante la incredulidad de los judíos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Lo ve? El yo soy. Entonces, en los judíos incluso Cristo tuvo problema por esto. Porque los judíos, ¿cómo va a decir? Tú tienes 30 años y como que tú fuiste primero que Abraham. Ellos jamás quisieron entender. Aún teniendo la luz ante sus ojos, no quisieron ver. Qué pena. Y el verbo era con Dios. La expresión era con
nos da a entender que aun siendo igual en esencia con el Padre, había una distinción de personas que permitía la comunión y el amor mutuo de la Trinidad. Sí. Entonces, la Biblia misma nos enseña que Dios es amor. ¿De acuerdo? Entonces, esa relación que existe entre Dios y su Hijo Jesucristo es una relación de amor. De ese amor incluso de Dios es que nace, que Dios nos crea a nosotros. ¿Sí? Entonces Dios manifiesta su amor a través de la creación del mundo. Y no solo eso, sino que también nos muestra a nosotros, aún nosotros desobedeciéndole, aún nosotros haciendo las cosas contrarias a lo que Él nos dice, Él nos muestra su amor y nos envía a su Hijo para que nos revele su mente, lo que Él piensa, lo que Él tiene listo y preparado para nosotros. Bendito es el nombre de Dios. Y el Verbo era con Dios. Dios no creó a los hombres por ninguna necesidad en Él, sino por el gozo de amar a su creación personal. ¿Sí? Por amor Dios nos crea. Cuando pensamos en la gloria divina que disfrutaba el Hijo durante toda la eternidad y la comunión dentro de la Trinidad, como ya decíamos, y que Juan no presenta aquí, que Juan nos presenta aquí al comienzo de su evangelio, y comparamos esa parte de la gloria divina que tenía Cristo con la situación que le pasa a Cristo de venir, nacer en la pobreza, desarrollarse en una de las ciudades más pequeñas de un pueblo que de hecho también era aborrecido por muchos en el mundo y continúa haciéndolo, y luego entonces su mismo pueblo lo rechaza, lo aborrece, y no solo eso, sino que al final lo llevan y lo matan como a un criminal, lo sentencian a muerte y a muerte de cruz. Tiene que ser un amor grande, un amor infinito, un amor incomprensible para la mente humana de aquel que siendo rey se despoja de su reino, de toda su majestad y viene aquí a morir como el peor de los hombres. Bendito es el nombre de Dios. No hay otra razón, no hay para aquel que el Señor le permite entender estas cosas, no hay otra forma de vivir sino glorificando y adorando su nombre. Gloria a Dios. Entonces aquí vemos que definitivamente, y el Verbo era Dios, continuando con lo estoy haciendo un poquito rápido, como ya saben, para aprovechar bien el tiempo. Y el Verbo era Dios, aquí está diciendo que Jesucristo era Dios. Antes de ser hombre, antes de venir y nacer como uno de nosotros, ya Él era Dios. ¿Sí? Y entonces allí se pone de manifiesto la falsedad de muchas posturas de los hombres, que los hombres a través del tiempo han buscado múltiples formas de entender el mundo a su manera y vivirlo a su manera, e incluso seducir a otros para que lo vivan así. Los ateos, que no creen en Dios, los agnósticos, que no creen en nada, panteístas, que creen en muchos dioses, los politeístas también, idólatras. Fíjense que están buscando muchísimas cosas para sustituir al Dios verdadero. Pero lamentablemente los mismos testigos de Jehová, de hecho, dentro de sus principios, de sus enseñanzas, ellos dicen que solo Jehová, Dios y ya, que Jesucristo era un ángel, un arcángel o algo así. Y de hecho en sus Biblias, estos versículos que hablan tan contundentes sobre Cristo, de que Cristo es Dios, ellos cambian la interpretación y por ende también cambian las escrituras y tergiversan la palabra. Por eso muchos que caen en estos lazos se quedan presos allí. Y hay un principio fundamental. Nadie va al Padre si no es por el Hijo. Gloria a Dios. Este era en principio con Dios. El Padre nunca estuvo solo entonces. El Hijo estuvo desde el principio con el Padre. Desde que el Padre existe. Aleluya, bendito el nombre de Dios. Desde antes de existir el mundo, ya Cristo existía con el Padre. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando pensamos en la preexistencia del Verbo sino adorarle? No hay otra opción para aquellos que hemos conocido a Cristo. No hay más opciones que no sea adorar al Dios Todopoderoso. No hay otra razón de ser en nuestra vida, en nuestra existencia. No hay otra manera de entender las cosas si no es dedicar nuestras vidas para adorar a Dios. Al único y sabio Dios.
nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potestad y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Eso dice Judas en el versículo 25. Todas las cosas por Él fueron hechas, dice Juan, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Sí? Cuando dice todas las cosas, esto abarca la totalidad de la materia y la existencia. Lo que vemos y lo que no vemos, todo. Bendito es el nombre de Dios. Amén. Entonces, en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ojo con esta parte también. Esta frase entonces se vuelve a repetir en modo inverso con el fin de que sea imposible hacer ninguna excepción. Desde el ángel más elevado hasta el gusano más vil, todo fue hecho por Él. Oh, gloria a Dios. Podemos decir, por tanto, que el autor y fundador del cristianismo es también el autor y fundador del mundo. Así es. En Él estaba la vida. No es sencillamente que está vivo en contraste con ídolos muertos, sino que es la fuente de toda vida. ¿Sí? Él es la fuente de toda vida. La muerte, tanto a nivel físico como espiritual, es la separación de la vida. Adán y Eva murieron, ya sabemos, ¿verdad? Porque decidieron rebelarse contra Dios. Pero por medio de la fe en Cristo, el hombre entonces puede ser reconciliado nuevamente con Dios y volver a disfrutar de la vida. Solo en Cristo hay vida, vida eterna y vida en abundancia. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces, del contexto se desprende claramente que los términos vida y luz pertenecen a la esfera espiritual. En este sentido, el verbo es la luz que ilumina a los hombres en cuanto a los asuntos espirituales de la salvación. Y nuevamente encontramos en el Evangelio que Cristo mismo afirma estas verdades que encontramos en el prólogo. Esas mismas verdades que están en la introducción, también en Juan 8, por ejemplo, 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Bueno es el Señor. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta parte de la luz y las tinieblas es importante, ¿verdad? Ya sabemos que las tinieblas en el aspecto espiritual refiriéndose al pecado, ¿verdad? ¿Sí? La incredulidad, el odio contra Jesús, todo esto, pues justamente lo lleva y el hombre vive en tinieblas por eso. Y por eso hace tantas barbaridades, tantas atrocidades, ¿verdad? Pero también hemos visto que Jesús significa, es la luz y significa conocer a Cristo. Eso es la luz. Estar en luz es andar en los caminos de Cristo. Entonces el que no anda en caminos de Cristo está en tinieblas, está en pecado. Y el pecado justamente es la oscuridad y eso es lo que lleva al hombre, y es lo que está sucediendo, ya decíamos hoy día, a que el hombre vive en una oscuridad que no le permite pensar. Uno a veces ve cosas que uno dice, pero ¿y cómo es posible que una gente, un ser humano pueda hacer algo así? Y vivir en un pleito constante, en un desastre constante, justamente porque ha rehusado aceptar a Cristo, que es la luz. Se resiste a recibir la luz y prefiere vivir en oscuridad. Amén. Entonces ya resumiéndolo, gloria a Dios, revisemos los objetivos de la clase. Decíamos que un objetivo principal era entender la preexistencia de Cristo. Cristo existe desde antes de la fundación del mundo. Y que todo lo que existe fue hecho por Cristo. Ya sabemos que Cristo, gloria a Dios, Dios mismo fue hecho por Él y para Él, gloria a Dios. Y Cristo es la luz del mundo. Solo Cristo puede librar al hombre del pecado y de la muerte. Eso es algo que usted y yo debemos estar conscientes. Y si hay una razón por la que usted y yo,
gloria al Señor, no vivimos en pecado, es porque la luz está en nosotros. Por eso, si estamos en Cristo, no podemos estar sujetos al pecado. Nosotros tenemos la potestad en Cristo y su Espíritu Santo de poder resistir las tentaciones del diablo. Y si resistimos las tentaciones del diablo, gloria al Señor, aleluya, entonces el enemigo huirá de nosotros. Es lo que dice la palabra. Amén, amados. Mantengámonos firmes, gloria a Dios, entendiendo esta verdad y pudiendo también explicarle a otros las grandes verdades del Evangelio de Cristo. Cristo es la luz del mundo. Que Cristo ilumine tu vida desde ahora y para siempre. Dios te bendiga.